Pulso económico del día después de la tormenta. Ha llegado la calma, aunque por barrios. No ha llegado a toda la banca en España, pero sí a algunos de sus más importantes valores. Vamos a verlo. Hoy se calma la cuestión. El IBEX cierra con una prudente subida, 1,50%. El índice general todavía convaleciente, 8.890,2. Con los valores que suben, que les detallo a continuación. Inditex, que empieza a cobrar unos resultados históricos que ayer no pudo aprovecharlos en absoluto. Hoy sube 3,94. BBVA, el banco más destacado en rebotar hoy, 3,41 de avance. Fluidra hoy se deja 3,29. A continuación vendría el Santander, que también empieza a rebotar. Y en el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria. Día negro para Grifols, uno más en una verdadera aventura negativa digna de análisis. 5,47 de caídas. En segundo lugar, todavía un valor bancario, y está aquí en rojo, Bankinter, 2,42, lo mismo digo de Unicaja, que hoy pierde 1,76. Bien, y a continuación les vamos a destacar los elementos centrales del debate económico que mantenemos aquí sobre esta misma mesa con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues naturalmente tendremos que ver qué pasa con Credit Suisse, que ha pedido el rescate de 50.600 millones de euros al Banco Central suizo y alejó. El Credit Suisse ha empezado a rebotar más o menos entre el 20 y el 30% según el momento que ustedes elijan en la bolsa suiza, que es donde se cobija. Y luego la segunda noticia del día, ineludible en esta mesa de tertulia, el Banco Central Europeo, que, algunos ayer decían tendrán que suavizar la política de subidas de tipos de interés. Christine Lagarde ha anunciado hoy que no, que se sube medio punto, tal como había anunciado, y deja en suspenso, eso sí, nuevas alzas de un programa que, como ella dijo, serían varias las alzas de 0,50. De momento hay una que ya está concretada, que ya se ha visto hecha realidad y que para algunos es un mensaje tranquilizador. No ven tan grave una crisis financiera, puesto que continúan con un aumento del 0,50 de los tipos de interés, y para otros es un detalle que viene a empañar los Euribor de la gente, el pago de las hipotecas y el sufrimiento de las sociedades europeas, en la que a veces no da la sensación que piense mucho la señora Christine Lagarde. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista y empresario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le veo... Yo creo que por primera vez voy a tener que decir a Christine Lagarde que lo ha hecho bien. Bravo. La primera vez. Bravo. Sí, bueno. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Menuda semanita, como Menuda dice la semanita, serie. la verdad que sí. Vamos a la sesión del IBEX, si os parece. El IBEX toma aire, rebota, 1,52 arriba. Hay algunos valores bancarios que ya respiran sin mayor problema o empiezan a respirar. En fin, no se conocen consecuencias inversoras de entidades españolas que tengan que ver con el Credit Suisse y al final pues supongo que se repondrá la lógica. Joaquín. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Ha sido una semana de duros intercambios, porque primero fue la caída de su bebé, la intervención del gobierno de Estados Unidos, parecía que se habían calmado los ánimos, y llegó Credit Suisse y ahora la intervención del Banco Central de Suiza. Veremos si a partir de ahora lo que nos ha gustado es cómo se ha tomado la subida de tipos del Banco Central Europeo, que es verdad que estaba descontada por el mercado hasta hace pocos días, pero que durante el día de ayer se especulaba con la posibilidad de 25 puntos básicos, incluso que no subiera los tipos de interés. Ha subido 50 puntos básicos y aún así el mercado ha tirado para arriba. Así que veremos cómo sigue las próximas sesiones, pero eso es con lo que nos quedamos como nota positiva. Sí, vamos a ver. Para mí hay una cosa que es fundamental y hoy la publicaba en el diario El Debate. Es decir, la decisión en el 2014 de Mario Draghi de implantar los mecanismos de control y supervisión y de los fondos para tener fondos especiales está demostrando que acertó en total. Sí, tal es así que la banca española y la banca europea lo pasaron muy mal en el 2014, en el 2015, en el 2016, con aquellas pruebas de estrés a las que les sometía el Banco Central Europeo, que daban miedo a la mayoría a ver si tenían que terminar haciendo al final. ¿Qué ha pasado? Es decir, en la implantación del mecanismo de supervisión y de control ha funcionado, la banca europea
es un ejemplo en estos momentos en cuanto a capitalización, en cuanto al retorno sobre su capital, en cuanto al control y el sistema de control que tiene elaborado el Banco Central Europeo, y eso da mucha tranquilidad. Tal es así que por fin, hasta Lagarde no ha tenido miedo de subir el 0,5 porque tenemos que parar la inflación. Es que no nos queda otro remedio que parar la inflación, que es que estamos hablando de una subyacente en España del 7,6 y vamos a ver lo que pasa cuando se publiquen los datos de la Unión Europea. Pero la cosa sería un 16,6% en el subíndice de alimentación. Sí. Bueno, vamos con el drama suizo, el drama de Credit Suisse, que al recibir esa inyección del Banco Central Suizo, 50.600 millones de euros, pues la situación de momento parece conjurada. Vean. La situación del banco Credit Suisse es complicada después de la caída de sus acciones, por lo que recurre al salvavidas del Banco de Suiza y pide un préstamo de 50.000 millones. Existe una gran preocupación por la salud financiera de la entidad. Las acciones del segundo banco más importante de Suiza se han desplomado más de un 24%. Credit Suisse ha solicitado al Banco Central Suizo y a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero que hicieran una declaración firme de apoyo para calmar los mercados. Ambas instituciones confirmaron en un comunicado que en caso de ser necesario proveerán liquidez y que no hay riesgo de contagio directo entre los problemas de algunos bancos en Estados Unidos y el mercado suizo, afirmando que los estrictos requisitos de capital y liquidez de las instituciones financieras suizas garantizan su estabilidad. El Banco Nacional Saudí, el principal accionista de la entidad suiza, ya que el pasado año adquirió el 10% de las acciones del banco e invirtió 1.530 millones de euros, han confirmado que no inyectarán más capital, ya que superarían el porcentaje del accionariado, y es una cuestión regulatoria. Este hecho también provocó la huida de inversores. El salvavidas al que se agarra Credit Suisse no se consideraría un rescate, ya que el banco entregaría bonos que tienen su balance y reciba a cambio liquidez del Banco Central para seguir operando e intentar superar esta situación. Esta crisis financiera se espera que se calme y que no se produzca un efecto dominó. Bueno, en los 2 años que llevamos de crisis del Credit Suisse, no nos podíamos imaginar lo que empieza a salir de las alcantarillas, de las decisiones malísimas, todas ellas, que han tomado en esa casa. Y llegaron a la crisis juntos UBS y Credit Suisse. UBS pidió un rescate y ha superado la situación bastante bien. Credit Suisse no lo quiso. ¿Para qué? Para acabar siendo apuntalado por el Banco Saudí y en pleno desorden de 2 años de completas decisiones erróneas, cuando no, casi pseudodelictivas. Y lo que más sorprende es la gestión que han llevado a cabo de la crisis, porque justo el día después de que haya un rescate a SVB y que quiebre uno de los principales bancos norteamericanos, coges y dices que en los últimos resultados ha habido debilidades materiales, lo que estás insinuando que las cuentas que has presentado no son verdaderas o qué es lo que está ocurriendo. Y luego coges al día siguiente para calmar a los inversores en una reunión y coge tu primer accionista y dice, oye, si hay ampliación de capital, no contéis conmigo que yo no voy a poner ni un euro más en la compañía, ¿no? Pues obviamente caída del 29% y a ver quién frena la salida de depósitos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el miedo es libre. Ese es el miedo del efecto contagio, ¿no? Que los inversores o los depositantes pueden decir, oye, y si mi banco está en una situación similar, y eso es lo que había que contener. Así que gracias a Dios se ha llegado a un acuerdo con el Banco Central Suizo y ha habido un rescate o como lo queramos llamar. Pero yo creo que no hay que extrapolar la situación de Credit Suisse al resto de la banca europea, igual que no había que extrapolar la de SVB al resto de bancos. Era un banco que trabajaba con muchas tecnológicas, con mucha medicina, que encima había metido gran parte del dinero de sus clientes en bonos. Esos bonos habían perdido valor, ahora los quieres vender al mercado, los tienes que vender con pérdidas, no puedes pagar a todos los depositantes. Pues esto de Credit Suisse igual. Y me da que no va a ser la última vez que hablamos de Credit Suisse, incluso con este rescate de 50.000 millones, porque al final el problema de fondo lo siguen teniendo. Es un banco, para que nos hagamos a la idea, y con esto ya termino, que solo el año pasado perdió 7.200 millones de libras, que es más de todos los beneficios que ha logrado en la última década. Entonces, bueno, esto por mucho que tenga rescate. Riera. Sí, vamos a ver, esta mañana yo escuchaba a Manuel Pizarro que decía el gran problema en estos momentos de Credit Suisse es la falta de transparencia. Es decir, cuando tú tienes un banco que no dice la verdad, tienes un gravísimo problema porque automáticamente cualquiera empieza a pensar mal. Si tu principal inversor dice no, yo no meto más aquí, a partir de aquí apaga y vámonos. Claro, si tienes que acudir al rescate, y menos mal que el Banco Central Suizo ha decidido anunciar que mete los 56.000 millones a cambio de lo que sea.
Pero vamos a ver, esto no termina aquí, como tú has dicho muy bien. Vamos a seguir hablando del Credit Suisse en las próximas semanas, meses. Pero la ventaja, la banca que controla, la banca del euro, la banca que está debajo del Banco Central Europeo, va a aguantar. Bueno, vamos con la banca española. Ayer caídas del 11 al 6 por delimitarla. Y hoy algunos se salvan, algunos empiezan ya a rebotar y otros no. ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros vemos que puede haber oportunidades, pero cuidado que va a seguir habiendo volatilidad. Esto no significa que esto ya ha pasado, que puede haber un buen momento de entrada ahora y que vamos a volver a máximos. No, mañana puede aparecer otro banco vulnerable que esté en dificultades y otra vez vuelve en tensionamiento. Pero al final nosotros defendemos la tesis de muchos bancos españoles publicaron hace poco los mejores resultados anuales en su historia durante el año pasado y la subida de tipos empezó en julio. Ahora que has empezado con los tipos al 3% y que encima siguen subiendo, deberías tener la capacidad, por lo menos en este primer trimestre del año, de superar los beneficios del año pasado. Eso debería alzar, ¿no?, las cotizaciones. Pregunta subsidiaria, ¿es momento para entrar, por ejemplo, qué sé yo, en Santander o en BBVA a los precios actuales? Nosotros pensamos que sí, pero cuidado, hay que asumir el riesgo de que ahora mismo hay una incertidumbre en el mercado, que puede haber una mayor volatilidad. Entonces, bueno, ¿es una buena oportunidad? Nosotros pensamos que sí, con esta caída. Yo creo que ha sobrereaccionado el mercado. La banca española, y si es una buena oportunidad para entrar en Santander o BBVA. Vamos a ver, sí, lo primero, la banca española. La banca española ha dado beneficios récords el año pasado. Sí, seguro que además este año, es decir, va a continuar en su senda importante de beneficios. Ha demostrado palpablemente que cumple con todos los requisitos, sí, que exige el Banco Central Europeo en cuanto a provisiones, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a todos sus criterios de valoración, con lo cual, vamos a ver, si yo hoy tuviese dinero líquido, hoy yo creo que sí que lo colocaría en la banca española sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque es de los bancos que están mejor gestionados en estos momentos. Bueno, vamos con la otra gran noticia del día, la subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo no le ha temblado el pulso, algunos lo aplauden aquí, como el señor Riera, otros pues no tenían dudas de que lo haría. El combate contra la inflación ha predominado en la discusión que puede haber habido para subir esos tipos y al final lo contaba así Christine Lagarde. Se prevé que la inflación siga muy alta durante mucho tiempo. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha decidido aumentar los 3 tipos de interés básicos en 50 puntos básicos, en línea con nuestra determinación para asegurar el regreso de nuestra inflación al objetivo del 2%. El conjunto de herramientas de política del Banco Central Europeo está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario. ¿Cómo sería el susto ayer? Que parece hoy hasta pálida, ella que va morena en diciembre, en fin, Riera. No, vamos a ver, yo estoy muy contento, porque es más, esta mañana he apostado a que no se atrevía a subir los 50 puntos básicos, sino que se iba a quedar en 25 haciendo una típica suya. Y me alegro muchísimo de haberme equivocado, porque, primero, seguimos atacando la inflación, que creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos en estos momentos con debilidad. Y segundo, al no darle miedo, demuestra que todos los sistemas de mecanismo de control están funcionando y sabe, porque yo estoy absolutamente convencido que antes de tomar esta decisión ha llamado a los directores generales que lleva la supervisión de la banca europea y le ha preguntado, ¿tenemos problemas o no tenemos? No, jefa, tira para adelante y sube, que estate tranquila. Claro, esta es una demostración palpable de que medidas pensadas con tiempo e implantadas con tiempo dan resultados a tiempo. Para mí, la medida es perfecta, perfecta. Ahora vamos a ver, hay una cosa que está clara, esto duele, o sea, a la banca le duele, esto no es un tema en la cual la banca se mueva con la mayor alegría, pero o paramos la inflación o tenemos un problema. Joaquín. Sí, y además estábamos hablando de otro aspecto, que era la credibilidad. Es que si no hubiera subido 50 puntos básicos, Lagarde hubiera perdido toda credibilidad. ¿Por qué? Porque no te puedes tirar meses y meses diciendo voy a ser dura contra la inflación, incluso si esto genera incertidumbre, volatilidad o desaceleración económica, y a las primeras de cambio cambias tu discurso como diciendo, bueno, que ha estado a punto de quebrar un banco, vamos a esperar. No,
tienes la inflación por encima de 4 veces tu objetivo en el 8,5 y además con repuntes puntuales. Entonces yo creo que ha hecho bien y además ahora se da la circunstancia de que subes 50 puntos básicos en marzo y hasta mayo no hay reunión, o sea que tienes mes y medio por delante para ver qué haces, vas dato a dato, además se espera que la inflación caiga un poco por el efecto base y el estallido de los precios energéticos, así que puedes pasar a mayo y adoptar una postura más prudente de vamos a hacer 25 puntos básicos y el tiempo que haga falta, y lo vas amortiguando. Y mira las últimas palabras. Y si es necesaria liquidez, Exacto. habrá liquidez. Lo ha dicho bien clarito, es decir, es muy importante escuchar la última frase, y si es necesaria liquidez, el Banco Central Europeo está ahí para facilitarla. Jolín. Bueno, vamos con las consecuencias de lo vivido en las últimas 48 horas. El Euribor se ha desplomado, roza mínimos anuales en tasa diaria. ¿Esto qué significa? Pero ha vuelto a repuntar, cuidado, que el Euribor se publica con un día de retraso, o sea que ya lo vamos a tener... Y supongo que a velocidad, ¿no? Exactamente, por encima del 1,80 durante la sesión de mañana. Bueno, al final, de repente, los inversores ven que puede caer un banco, que hay un riesgo sistémico, entonces que a lo mejor puede dar 1 o 2 pasos atrás el Banco Central Europeo y dejar subir los tipos de interés, y eso se actualiza, ¿no?, en las previsiones del Euribor, un indicador muy ligado a la evolución de los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que automáticamente en el momento que subes 50 puntos básicos ya los tienes en 3,5, pues ya se tiene que poner en un punto medio entre el 3,75-4%, porque al final lo que piensan los inversores ahora es, vale, 25 puntos básicos en mayo, puede que otros 25 en junio, así que yo creo que durante las próximas semanas se va a mover en ese rango entre 3,80-4%. ¿Y esto cómo impacta a los tenedores de hipoteca variable? Horrible, porque el que tenga una revisión anual este mes de abril que entra, cuando en marzo el Euribor estaba en menos 0,33 y ahora lo tenemos cerca del 4%, para que nos hagamos alguna idea, en una hipoteca de 100.000 euros a 24 años es una subida de 200 euros mensuales, 2.400 anuales, o sea que sigue siendo doloroso. Y si le multiplicas por 2 la hipoteca, es decir, exactamente, si debes 200.000 o 300.000, estás hablando de 400 cuidado. euros. Estoy en lo que decía Riera, sangre, sudor y lágrimas. Hay que vencer a la inflación, que nos empobrece a todos, pero los que tengan hipotecas variable o recientes lo van a sufrir. ¿Y de qué manera? Sí, no, vamos a ver. Es decir, ese es el gran problema que en estos momentos tiene España. Es decir, y para eso solo hay una manera, o sea, solo hay una alternativa. Sí, reducir el gasto público y mejora y reducción de impuestos. ¿Para qué? Para facilitarle la vida, es decir, precisamente a esos entornos que tienen dificultades económicas. O los aliviamos, es decir, cogiendo el IRPF y deflactándolo o bajándolo, señor mío, las economías domésticas van a pasarlo muy mal. Y este gobierno lo sabe, es consciente y además parece que le gusta. Es decir, en el fondo le gusta que la gente con dificultades económicas lo pase peor. Bueno, y si no, como sé que vas a hablar de otro tema después, es decir, seguiremos entrando. Nos vamos al otro lado del Atlántico. Hoy había los datos semanales que reflejan pues ese termómetro del empleo. Las demandas de subsidio de empleo, pues por debajo de 200.000, 192.000. Así es que las previsiones, ¿qué dicen? Dicen que el empleo en Estados Unidos aguanta y bien fuerte, y que pueden continuar con la política de tipos Jerome Powell y sus colegas. Sí, como hablamos todas las semanas, esto tiene su cosa buena y su cosa mala. Obviamente, claro que es bueno que haya solidez en el mercado laboral, porque te puede evitar tener una recesión fuerte y además, bueno, la gente tiene trabajo, ¿no? Pero claro, sigue presionando el lado de la inflación, porque si la gente tiene trabajo y tiene la posibilidad de cambiar de trabajo, exigir más dinero, pues vas a seguir presionando que la inflación no baje. Lo que sí se está viendo durante las últimas lecturas es que la presión salarial está cayendo, algo que es bueno. Pero bueno, Powell ya ha dicho que para que la inflación llegue a su objetivo del 2-3%, el desempleo tiene que subir al 4,5%, que eso sería la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Así que bueno, veremos. Nosotros seguimos pensando que la Reserva Federal subirá 25 puntos básicos de cara a la semana que viene, que se van a estabilizar los mercados y que además estos datos de empleo, los datos de consumo con las ventas minoristas, los datos de servicios le están dando la razón. Tiene que seguir subiendo los tipos de interés independientemente de la volatilidad de las bolsas. Sin duda. Sí, Powell no puede parar. O sea, es que si Powell para,
Es decir, Estados Unidos va a seguir estando en un proceso inflacionario complicado. Como tú muy bien has dicho, están en pleno empleo. Es decir, es increíble una economía con la inflación que tiene de estar en pleno empleo y viéndose el Banco Central, la Reserva Federal Americana, obligada a seguir subiendo, pero sin parar. Y sabiendo que eso va a implicar la pérdida de 2 millones de puestos de trabajo. Pero si tan pronto eso se equilibre, si la ventaja de un mercado como el americano es que se recupera, igual que cae, se recupera automáticamente el empleo. El problema lo tenemos en España, es decir, con oficialmente 3.400.000 parados, sí, pero hay 4.400.000 buscando trabajo, demandantes de empleo. Hay 4.400.000 demandantes de empleo, de los cuales 1.100.000 están trabajando. Dicen que están trabajando. Dicen que tienen contrato de trabajo. O sea, con lo cual, sí, bueno, vamos a ver. Ya quisiera yo estar como que la economía española estuviese como está la americana. Esta te la dedico. El Gobierno planea un observatorio de beneficios empresariales con la evidente y nada sana intención de controlarlos. Es en la negociación de un pacto de rentas con la patronal, con la CAE, en la que el Gobierno hace suya una iniciativa sindical que establece una fiscalización pública que reconocen que va a ser muy complicada, pero que quieren trabajar en esa idea para ver quién gana y cuánto. No, vamos a ver. Esto es la peor noticia que puede dar el Gobierno a los empresarios, es que los va a colocar en una lista para que sea una diana en donde desde la calle se ponga a disparar al empresariado. Vamos a ver, esto es una auténtica barbaridad, esto es un dislate, esto es un modelo pura y exclusivamente bolivariano, en el cual se ataca de verdad al modelo europeo. Estamos en Europa, esto no es Sudamérica, estamos en Europa, esto no es una república bananera como la que quieren construir esta izquierda loca y que no tiene sentido. Lo único que les falta es decir no, y a partir de ahora además no dejamos que los capitales se muevan. No. Señor Sánchez, usted no puede hacer eso. O sea, piénseselo usted muy bien, porque a partir de aquí yo soy el primero que me largo fuera de Europa porque puedo. Sí, y además el miedo es con qué propósitos hace esto, ¿no? Si es con señalar a determinadas empresas que están obteniendo mucho beneficio y cuál va a ser el siguiente paso, intervenir. Acabas de tener una crisis porque se ha ido Ferrovial precisamente por esto, porque no tienes un marco jurídico estable. Entonces yo creo que este tipo de noticias pues enturbian mucho, ¿no? Esa relación que se quiere tener con las grandes empresas y sobre todo con capitales extranjeros de cara a traerlos. Último tema del día de hoy, la inflación en China, que se ha desplomado al 1%. ¿Cómo lo veis? Bueno, es normal, ¿no? Al final es verdad que ha sido uno de los países que más ha extendido las restricciones por COVID y el problema es que ahora poco a poco está reactivando, se esperaba un mayor consumo, pero no está siendo así. No está respondiendo la sociedad china como lo ha hecho en otros países, ¿no? Que había una demanda reprimida y salió a flote. Y esto no debería de ser malo porque le da un mayor margen de maniobra al gobierno chino y al Banco Central para crear estímulos y tratar de dinamizar la economía. Pero bueno, veremos cómo está el resto del mundo. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que para China en estos momentos no estar la inflación controlada, creo que es una magnífica noticia para ellos y para sus habitantes. El tema es que el consumo interno no está creciendo como le gustaría a Xi Jinping, está claro. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su interés desde sus hogares o desde donde nos vean, pero eso tiene premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que nos trae hoy la política.